Querido Padre Celestial, cuán bueno es estar reunidos aquí en espíritu a través de las redes sociales para siempre alabar tu nombre, porque tú eres el único digno de honra y gloria por la eternidad. Te agradecemos todo lo que haces por nosotros a través del mérito único y santo que hay en tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bienvenido. Está bien, está bien. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes y quiero compartir este versículo del Salmo 109, el Salmo 9, versículo 11, que dice: Cantad a Jehová que habita en Sión, publicad entre los pueblos sus obras. Que en este sábado santo nosotros recordemos la obra de nuestro Dios, esa obra creadora que Él ha hecho y que nos ha regalado a cada uno de nosotros. Bienvenido a este programa virtual donde sé que tendremos grandes bendiciones. Vamos a escuchar el himno que tenías, el 291. Cantemos en nuestros corazones con el gozo y la alegría de reconocer a nuestro Dios como nuestro Salvador. Perdido fui a mi Jesús, Él vio mi condición, en mi alma derramó su luz, su amor me dio perdón. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe vi a Jesús y siempre con él feliz seré. En cruenta cruz mi Salvador su sangre derramó. Por este pobre pecador a quien así salvó. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe vi a Jesús y siempre con él feliz seré. Venció la muerte, qué poder, y el Padre le exaltó al trono para interceder por tales cual soy yo. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe vi a Jesús y siempre con él feliz seré. Aunque se fue conmigo está el fiel consolador, el guía que me llevará al reino del Señor. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe vi a Jesús
Probad y ved. Historia de hoy: el precio de la vida. Dado que las vidas de los primogénitos de los israelitas se salvaron en Egipto, ellos empezaron a consagrar a sus primogénitos al Señor y hacer las ofrendas correspondientes. El Señor dijo: porque mío es todo primogénito de Israel, ya sea hombre o animal. Los aparté para mí cuando herí de muerte a todos los primogénitos de Egipto. ¿Has dedicado tus hijos a Dios trayendo una ofrenda especial al Señor cuando nacen? ¿Les enseñas a llevar una ofrenda especial en sus cumpleaños en agradecimiento a Dios por haber creado y preservado sus vidas? Jesús mismo también fue consagrado por José y María en el templo 33 días después de su nacimiento. Esta costumbre ha inspirado a muchos cristianos a dedicar sus hijos a Dios, agradeciéndole también que les hayas perdonado la vida. ¿Sabías que hasta el día de hoy Dios sigue perdonando vidas? El trabajo de Eric durante el verano era limpiar los grandes ventanales de un edificio de 3 pisos. Tenía que pararse en una comisa de 12 centímetros fuera de cada ventana para limpiar las superficies. No había ningún equipo de seguridad disponible. Lo único que podía hacer era agarrarse al marco con una sola mano mientras trabajaba con la otra. Da miedo, ¿verdad? Un día, mientras trabajaba en el exterior de una habitación del 3er piso, un viento muy fuerte cerró violentamente la ventana sobre la mano que sostenía el marco. Como reacción refleja, soltó el marco. Eric se quedó allí unos segundos con las manos libres a 20 metros del suelo, sin ninguna seguridad. Milagrosamente logró sostener el marco con su mano herida. Eric sabía que no habría sobrevivido a este episodio solo. Dios le había preservado la vida y Eric eligió consagrarse y servir plenamente a su protector trabajando como pastor adventista. Después de pasar por una pandemia que se cobró millones de vidas, los sobrevivientes tenemos muchos motivos para estar agradecidos. ¿Se ha preservado su vida otras veces? Mientras adoramos a Dios con nuestros diezmos y ofrendas regulares, agradezcamos al Divino Protector por su amor y por preservar nuestras vidas. Siempre pongamos nuestros deseos en último lugar y a Dios en el primero. Feliz sábado, hermanos. Feliz sábado. Vamos a orar por nuestros diezmos y ofrendas. Señor Padre, te damos gracias. Te damos gracias por toda tu misericordia. Te damos gracias por permitirnos un día más de vida, Padre. Te pedimos, Señor, que todos los diezmos y todas las ofrendas, Señor, sean de agrado para ti, Señor. Que tú bendigas a cada miembro, cada ofrenda que ellos dan para continuar tu evangelio, Señor. Te pedimos, Señor, que tú proveas en cada familia aquí presente y también en las familias que no tienen con qué abastecerse, Señor. Bendice los padres y que sabemos que todo lo que nosotros tenemos es gracias a ti y a tu misericordia, Señor. Te damos gracias por todo ese amor que tú nos tienes y por permitirnos poder tener para nuestra familia. Y Señor, te pedimos que tú multipliques esas bendiciones, que cada día sea para nosotros un recuerdo de que nosotros te debemos de devolver todos esos diezmos y dar de corazón también las ofrendas. Te damos gracias en el bendito nombre de Jesús, Señor. Amén. 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 Bien, queridos hermanos, vamos a buscar en el libro de Romanos 5, en la lectura, el verso 15. Romanos 5, verso 15. Amén. Amén. Vamos a leer. Y la palabra de Dios dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más
para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Agradecemos por esa palabra de nuestro Padre Celestial. Vamos a honrar y vamos a orar para este momento, para que el Señor nos siga bendiciendo. Querido buen Dios, alabado y glorificado sea tu santo y divino nombre. Padre Santo, Padre Celestial, gracias porque nos diste un día más de vida. Gracias porque estamos en el seno de nuestros hogares, oh Dios, en esta iglesia virtual, listos para escuchar lo que tú tienes a través de tu siervo William Camacho, oh Dios. Y queremos, Señor, que tú nos hables. Señor, queremos agradecerte porque la tecnología nos permite también reunirnos de esta manera. Habrá momentos, oh Dios, en un día futuro, donde nosotros estaremos lejos de iglesias, lejos de nuestros hogares. Quién sabe dónde, Señor, pero siempre estaremos alabando y glorificando tu palabra. Siempre estaremos, oh Dios, atentos a escuchar lo que tú nos digas. Y gracias por eso, Señor. Gracias porque tú perdonaste nuestros pecados, nuestras transgresiones, oh Dios, y gracias porque tú nos permites acercarnos al trono de tu gracia. Ahora, Señor, atentos a escuchar tu palabra. Habla, Señor, a través de tu siervo. Y, Señor, que este día sea de bendiciones, tanto para los que estamos en casa, como para los otros que están en sus iglesias, oh Dios. Y para aquellas personas, oh Dios, que están viajando de igual manera, oh Padre, te rogamos que tú bendigas, que tú cuides. Señor, mira las inclemencias del tiempo, también te ponemos en tus manos de amor a esa gente indigente, oh Dios. Y que, Señor, el tiempo, Señor, se acerca y pronto habrán grandes cambios en los climas, oh Dios. Y que estemos atentos, Señor, a escuchar, Señor, esos tiempos, porque sabemos que tu pronta venida está a las puertas. Gracias por tu amor, gracias por tu Espíritu Santo y gracias por tus bendiciones. En Cristo Jesús. Amén. 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 Feliz sábado, mis hermanos. ¿Me escuchan bien? Sí, Amén. alto y claro. Perfecto. Amén. Tenía una invitación para ustedes después del servicio, a ver si vamos al parque a comernos un helado. Es para romper el hielo. No, pero el hielo de afuera es muy duro. Lo único bueno es que no se va a derretir. Una alegría tenerlos en el Zoom. Estamos reunidos espiritualmente, como dice la Escritura. Un día no será en Stonehenge ni en Woburn, sino en espíritu y en verdad. Y ese es el pueblo que Dios quiere. Estamos en un mundo donde pasamos momentos difíciles. Hermano Norgi, nuestro corazón está con usted. Somos una familia y sentimos lo que usted siente. Amén. El Señor nos dará fuerzas. Vendrán días cuando podemos levantar la vista con esperanza y saber que todas nuestras penas serán borradas. Agradezco a todos los que están presentes. Sé que está ya desde Colombia, también está la familia Gamboa escuchando y esto nos da ánimo. Y veo muchos nombres, no estoy apareciendo solo en la pantalla, puedo verlos a todos. Déjame ver si yo mismo puedo arreglar acá, los puedo ver a todos ustedes mejor. Vi a la hermana Nidia, también me da alegría. No sé si está en Puerto Rico o está ahí aquí en casa, creo que es de Puerto Rico, ¿verdad? Bueno, mis hermanos, el tema de esta mañana lo he titulado En la atmósfera de la gracia. Liz hizo un bonito bosquejo allí. A mí me gustaría que lo pusiese, si es posible. El bosquejo de atmósfera de la gracia. Ella es una artista completa. Y eso nos inspira porque de todos necesitamos un poquito. Y eso es lo que nos ayuda. Esa es la atmósfera que tenemos nosotros. ¿Quién nos está dirigiendo? En atmósferas de la gracia.
Uno de los momentos más críticos en el ministerio de Jesús en esta tierra ocurrió pocos días antes de su crucifixión. Y este evento giró en torno a rápidos y muy tensos sucesos, los cuales llevarían al desenlace más abrupto, despiadado e infame en la historia de la humanidad. El injusto arresto y ejecución del Mesías, sucesos que parecían un rotundo fracaso para los discípulos, quienes desconcertados, humillados, asustados y perplejos ante los abrumentos retos del mal en contra del ministerio celestial, les hacen huir despavoridos y chasqueados, saboreando una amarga derrota. Con la ejecución de su líder, el maestro, todo parecía en vano. Son momentos oscuros, no solo para ellos, sino toda la humanidad está en peligro. ¿Y por qué no decirlo? Todo el universo, ya que dos reinos opuestos miden nuevamente sus fuerzas colosales para demostrar quién es capaz de gobernar el cosmos. Y esto requiere de estrategias magistrales, porque es mucho lo que está en riesgo. El usurpador utiliza todas sus armas despiadadamente, sin compasión alguna, pues carece de ella. Se ensaña en terror, humillación, crueldad y toda maquinación bestial que esté a su alcance. Una densa oscuridad cubrió el planeta en rebelión. Huestes infernales infiltradas en la turba celebraban el macabro plan. La tribulación que confrontó el Salvador y sus discípulos reflejaría el modus operandi satánico que también va a utilizar para los tiempos finales. Pero la luz venía para brillar en las tinieblas y por su gracia ya nunca más se apagará. Solo es cuestión de tiempo, perseverancia, paciencia. Después de la tempestad vendrá la calma. El plan divino es perfecto, solo que debe proceder estratégicamente con fuerzas opuestas y desconocidas para el rival. El plan ya estaba trazado y debía suceder así. No podía haber ningún margen de error. Solo alguien muy capaz y preparado podría llevarlo a cabo. El cielo mismo guardó silencio como por media hora. Las huestes celestiales estaban en suspenso. ¿Habría que confiar en un Jesús ahora humano? Solo el Padre tenía la certeza. Solo el Padre tenía la confianza puesta en su Hijo. Su relación era única para regocijo y salvación nuestra. Él estaba dispuesto, preparado hasta las últimas consecuencias. Jesús, con su propia sangre, sellaría la victoria. El Cordero inmolado, el mártir del Calvario. Él, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Pero ahí estaban los discípulos. Sufría por ellos. Su misión debía continuar para rescatar al resto de la humanidad. El dolor en Jesús era intenso. El trago que pasar era muy amargo, pero solo así endulzaría nuestras vidas. Abriría el camino. Extendería sus manos en nuestro rescate. El buen pastor buscando la oveja perdida. Nuestra abismada galaxia comenzando a ser sincronizada nuevamente con el resto del universo para que muy pronto sea libre de tiranos, de usurpadores, de destructores y codiciosos, de rebeldes y crueles. La pluma inspirada narra en forma tierna y vívida en el deseado de todas las gentes. Página 598, párrafo 3 nos dice: para Jesús y sus discípulos, las cenas de Pascua habían sido momentos de especial interés. Pero en esta ocasión, Jesús estaba afligido, su corazón estaba apesadumbrado, y una sombra descansaba sobre su semblante. Al reunirse con los discípulos en el aposento alto, percibieron que algo le apenaba en gran manera, y aunque no sabían la causa, simpatizaban con su pesar. Era la primera vez que le veían así. Le habían visto llorar en otras ocasiones por la ceguera espiritual de su pueblo, pero ahora presentían que algo más grande estaba por suceder. Continúa diciendo la sierva de Dios en la página 599, párrafo 1 del mismo libro. Cristo sabía que para él había llegado el tiempo de partir del mundo e ir a su Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo,
los amó hasta el fin. Estaba ahora en la misma sombra de la cruz y el dolor torturaba su corazón. Sabía que sería abandonado en la hora de su entrega. Sabía que se le daría muerte por el más humillante procedimiento aplicado a los criminales. Conocía la ingratitud y crueldad de aquellos a quien había venido a salvar. Sabía cuán grande era el sacrificio que debía hacer y para cuánto sería en vano. Sabiendo todo lo que le esperaba, habría sido natural que estuviese abrumado por el pensamiento de su propia humillación y sufrimiento. Pero miraba como suyos a los 12 que había estado con él y que pasados el apobio, el pesar y los malos tratos que iba a soportar, había que quedar a luchar en el mundo. Sus pensamientos acerca de lo que él mismo debía sufrir estaba siempre relacionado con sus discípulos. No pensaba en sí mismo. Su cuidado con ellos era lo que predominaba en su ánimo. Él comprende muy bien la flaqueza humana, mejor que una madre a su hijo. Y quiere una vez más preparar a los discípulos y a nosotros hoy en día para lo que se avecina. Y anunció a los discípulos que él iba a ser traicionado por uno de ellos. Para comprender mejor estos momentos, les invito a leer la palabra de Dios. Que vayamos al Evangelio según San Juan, capítulo 13. Y allí vamos a leer comenzando desde el versículo 21. San Juan, capítulo 13, versículo 21 en adelante. Ahí veo que Liz lo puso en la pantalla. Qué bueno. Dice así: habiendo dicho esto, Jesús se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señal Simón Pedro, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Más adelante, cuando él hubo tomado el bocado, salió, era ya de noche. Entonces, cuando hubo salido, Jesús dijo: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. En esto conocerán que sois mis discípulos, si tuviereis amor unos con los otros. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: tu vida pondrás por mí. De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Hay 12 hombres en una cena muy especial con Jesús. Son sus discípulos. Pero en el pasaje bíblico que leímos, destacamos a 3 de ellos: a Judas, a Pedro y a Juan. Ellos, en cierta manera, nos representan en algunas de nuestras actividades en relación con Jesús. Son maneras diferentes por las cuales podemos responder a la gracia. Y de alguna manera, con esta meditación, mi intención es ver cómo nos identificamos en algún aspecto de nuestra vida con cada uno de ellos. Porque en distintas ocasiones actuamos como ellos. Judas, aquella tarde, decidió traicionar a Jesús, vendiéndolo a sus enemigos por 30 monedas de plata y, para colmo, entregándolo con un vil beso. Pedro, por su parte,
le hizo una valiente promesa a Jesús, asegurándole que aunque todos los otros discípulos le abandonasen, él no lo haría. Él iría hasta la muerte con su maestro. Juan, por el contrario, se mantuvo callado, recostando su cabeza en el regazo de Jesús. Y al final de aquella noche, el primero terminó ahorcándose, el segundo rompiendo su promesa, no una ni dos, sino 3 veces, negando a su maestro. Y el tercero, al final de la noche, fue el único que acompañó a Jesús hasta la cruz y lo pudo consolar en el momento de mayor sufrimiento. Ahora, confieso que pensaba en minimizar al máximo a Judas, porque ¿qué podríamos aprender de un ser tan desleal? Pero el Espíritu del Señor me motivó a profundizar un poco más y a reflexionar en la situación de este desventurado discípulo, Judas Iscariote, que de alguna manera él nos dejará una lección, una enseñanza para aplicar a nuestra vida. Ahora, ¿qué más podríamos decir de Judas? Por lo que hemos leído de él y hemos escuchado sus acciones, pienso que la mayoría ha llegado a despreciarlo. Solo al meditar qué tipo de persona sería capaz de vender a su maestro por 30 monedas de plata y traicionarlo con un pérfido beso. Y entonces concluimos muy seguros, yo jamás haría cosa semejante alguna. Pero ¿qué tal que nuestra seguridad no sea tan suficiente y sea simplemente un acto de arrogancia al decirlo? Es más, no podemos ni siquiera odiar a quien Jesús amó. Obviamente que no estaríamos muy cómodos en ser comparados con Judas. Pero sin ir tan lejos, el Espíritu de Dios que conoce nuestros corazones es quien sabe que muchos en este mundo harían exactamente lo mismo en las condiciones propicias. Si tienes un sentido de justicia como el mío, cuando te enteras que un estafador dejó a cientos de familias en la ruina, cuando oyes que un padre desquiciado le quita la vida a su esposa y huye dejando a sus hijos abandonados, cuando ves que un hombre armado llegó a un supermercado y cegó la vida a una decena de personas, cuando escuchas noticias como estas, pensamos, el cielo está justificado. Y sobre todo pensamos, yo no soy esa clase de persona. Pero queridos, si hay una verdad que se repite desde la primera página hasta la última página de la Biblia, es que tú sí puedes llegar a ser esa clase de persona. Es más, en las condiciones propicias eres capaz de cometer los actos de mayor crueldad que jamás hayas podido imaginar en estos momentos. En condiciones propicias tienes el potencial de cometer actos perversos. Las Escrituras nos dicen que todos tenemos una semilla de maldad incrustada en nuestro corazón. Y aunque parezca diminuta, esa semilla tiene el potencial para producir toda clase de pensamientos, palabras y actos perversos. La Escritura llama a esta pequeña semilla el pecado original. Y esa semilla está plantada en el corazón de cada ser humano que nace en este planeta llamado Tierra. Pongamos el ejemplo de un niño de 3 o 4 años. Al verlos pensamos, qué ser inocente y tierno. Pero aunque parezca escandaloso decirlo, no tienen mucho de ello. Y pienso que casi toda madre está de acuerdo que ese bebé siempre busca cómo pasar los límites, ser egoísta, manipulador. No necesita ser enseñado. Él ya nació así, con una tendencia instintiva a la maldad. Bien dice las Escrituras en Salmo 51:5. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. El niño siempre está buscando la manera de atraer la atención hacia él mismo, de desobedecer a su madre. Y uno siempre se pregunta, ¿de dónde ha aprendido tales cosas? Pero es que instintivamente tiene una inclinación a la maldad. Y si le das un arma, él la usaría, porque esa criatura que todavía no ha desarrollado su razonamiento, que no entiende hasta dónde llegan las consecuencias de sus actos,
es presa de un instinto básico. Y si ese niño es interrumpido por otro niño que quiere tomar sus juguetes, en un arrebato de ira, lo podría herir usando el arma que tiene en sus manos. Y si eres honesto, sabes que en lo profundo de su ser, algo está mal. Si no es así, ¿por qué coqueteas con la idea de poseer lo ajeno o a quien no es tuyo? ¿Por qué retocas la verdad para que sea más favorable para ti? ¿Por qué hablas mal de otras personas a sus espaldas? ¿Por qué a veces deseas que otros fracasen? Apreciados, si la ciencia pudiera leer los pensamientos como Dios lo hace, si se pudiese registrar cada pensamiento de cada ser humano, cada cosa íntima que piensas y pudieses ver lo que pasa por ese hard drive cerebral de tu semejante, te escandalizarías. Pero a tu semejante no le gustarían los tuyos tampoco, huiría de ti. Hay algo que falla en la profundidad de nuestro corazón y todos lo sospechamos. Ahora, nosotros que nos consideramos cristianos con suficiente autocontrol, comenzamos a darnos cuenta que muchas veces ese autocontrol no es suficiente. Hay algo que sigue mal en lo profundo de nuestro corazón. Martín Lutero decía, yo no puedo evitar que las aves vuelen sobre mi cabeza, pero sí evitar que hagan nido en ella. Es que cada momento que estamos desconectados de Dios, el enemigo aprovecha invadirnos con pensamientos que sin darnos cuenta nos hunden en ese vasto océano de perdición, como le pasó a Pedro cuando caminó sobre el agua. Pero por un instante quitó la vista de Jesús y comenzó a hundirse y exclamó, ¡sálvame, Señor! Hay algo mal que anda mal aquí adentro de nuestro corazón y empezamos a darnos cuenta que el autocontrol es insuficiente. Cuando, por ejemplo, ocurren cosas como la que me pasó hace unos meses atrás. Me encontraba en el basement de nuestra casa. Allí estaba construyendo un caminador para los gatos. El gimnasio. Nuestro sótano es multiuso. Está el Londres, lavadora, secadora, el gimnasio. Está mi taller, el equipo de peluquería que usa mi esposa y es bodega, alacena, la calefacción, el water heater, etcétera, etcétera. Mi amor, escucha si se me olvida algo que tenemos allí, recuérdame para eso. Bueno, es broma también. Pienso que algunos no me creerán esto, pero me ven aquí en este momento, aquí frente a la pantalla, predicándole a ustedes, dirán, ay, ese hermanito no ha roto un plato en su vida. Pero si mi pobre esposa contara, podría ella decir que se rompe la vajilla completa. Estaba el otro día ahí en el sótano ajetreado, doblando unas láminas de madera, pegándolas para hacer una rueda grande. Y en medio de la incomodidad y otras razones, estaba un poco cansado y apremiaba a prensar ese arco antes de que el pegante se secara. Y a la vez pensando, no sé qué más, cucarachas mentales. Entonces mi esposa bajó al sótano por algo que necesitaba. No recuerdo bien el motivo, pero algo hice mal. Creo que le ensucié una ropa con acerrín de la madera. Como es natural, me hace el reclamo. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué no tienes más cuidado? Cubra las cosas si vas a ensuciar algo. Y yo empiezo a discutir con ella. Comienza la discusión por una razón, pero termino hablando de cosas que no tienen nada que ver. Porque tú a veces me has hecho esto y esto otro, y la conversación comenzó a calentarse a límites insospechados en ese momento. Y empecé a acusarla y a decirle cosas que tú a veces me haces esto y esto otro, a elevar mi tono de voz, a faltarle al respeto. Y concluí para sentirme justificado con esta tonta frase. Es que tú me haces sacar lo peor de mí. Y me callé, la ignoré. Y ella se alejó resentida, dolida por mi actuación necia. Y yo
sintiéndome justificado con esa frase. Tú sacas lo peor de mí. No sé ustedes, pero ¿has sentido alguna vez convicción de pecado? Y esa voz dentro de ti del Espíritu Santo, hablando suavemente, diciendo, entonces tu mujer saca lo peor de ti. Y en reflexión yo siento que el Espíritu de Dios me dice, si eso estaba dentro de ti y ella lo ha sacado, la responsabilidad de lo que tiene dentro no es de ella, sino tuya. Esa ira que ha salido no es responsabilidad de ella, es tu responsabilidad. Hermanos, ¿qué tan fácil es herir? Lo difícil es admitirlo y pedir perdón. La vergüenza me torturaba y un dolor en el alma me decía, actuaste mal, actuaste mal. Espero que mi esposa no se moleste por contar nuestras privacidades, pero es la verdad. En mi familia, los hermanos, ¿no sé, hermano, ustedes nunca han hecho algo que los haya asombrado a ustedes mismos? O peor aún, ¿no han hecho algo que los haya espantado? Como lo que hice. Cosas que solemos ocultar de la sociedad, porque de Dios no podemos hacerlo. Cosas que dirías, no sabía que era capaz de hacer eso. Y el Espíritu de Dios nos dice, pues en realidad siempre fuiste capaz de hacerlo, siempre. Solo que esa semilla en tu interior no ha tenido la atmósfera propicia para germinar y dar su fruto venenoso. Ahora, la mayoría de personas, para sentirnos a gusto con nosotros mismos, lo que hacemos en vez de admitir lo que somos, empezamos a compararnos con los demás. Empezamos a buscar paz con nosotros mismos, comparándonos con aquellos que consideramos peores que nosotros y llamándolos monstruos. Por ejemplo, yo no soy un monstruo como esos supremacistas blancos. Y pregunto, ¿en realidad eran monstruos o humanos? Lo que quiero decir es que estos movimientos que surgieron como los supremacistas, los nazis, comunistas y otros grupos, no fue un grupo aislado de personas enajenadas mentalmente, sino que fue la complicidad de miles de personas de una sociedad que era considerada la más avanzada de la época, que incluso en esos momentos sus naciones estaban produciendo los mejores eruditos, científicos y teólogos, catalogados como la supuesta cultura más elevada del siglo XX. Por lo tanto, decir que estos grupos eran unos monstruos y tú no, o yo, creo que es un juicio algo injusto. Más bien considero que sería correcto admitir que el ejemplo de estos grupos nos demuestra en lo que todo ser humano puede llegarse a convertir, si esta semilla de la maldad germina con todo su potencial. Porque voy a preguntar algo. ¿Hay diferencia entre usar tu fuerza para eliminar a una persona de color o un judío? ¿O usar tu fuerza para acusar a un inmigrante, ya sea con bullying? ¿Sí y no? La respuesta. En realidad es una diferencia cuantitativa. Es decir, la diferencia está en la extensión de las consecuencias del acto. Pero no es la esencia misma del acto. Es decir, finalmente es lo mismo. Y podrás decir, por favor, no me puedes comparar hacer bullying con asesinar. No me puedes comparar el ver pornografía con ser infiel. No es lo mismo. Pero queridos, no soy yo quien lo dice. Fue Jesús quien lo dijo en el Sermón del Monte. Oísteis que fue dicho, no matarás. Pero yo os digo que cualquiera que alberga pensamiento de rencor, de odio, de racismo en su corazón, ya le es contado como asesinato. Oísteis que fue dicho, no adulterarás. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer que no es su esposa y la codicia, ya le es contado por violación. Y sé que suena fuerte decirlo así, pero lo que Jesús nos está diciendo es esto.
Todo gran árbol proviene de una semilla pequeña. La diferencia entre lo que hicieron estos grupos y lo que nosotros hacemos interiormente con otras personas que consideramos de otra raza, inferiores a nosotros, o que no se merecen lo que nosotros tenemos. No es la esencia solamente, es la extensión, es el mismo ADN, esa pequeña semilla de maldad que está dentro de ti, de mí. Si la expones a la atmósfera adecuada, si la riegas, si la abonas, si le das los nutrientes necesarios y la expones a ciertas atmósferas propicias, puede brotar. Lo que quiero decir es que todos pueden ser infieles a sus esposas o esposos en la atmósfera propicia. Todos pueden robar dinero que no le pertenece en la atmósfera propicia. Todos pueden matar a otras personas en la atmósfera propicia. Y no es sabio negar el potencial que tenemos para la maldad. Y creo que lo sabio y lo único sabio que he encontrado es alejarnos de la atmósfera que puede hacer brotar la semilla. Todos debemos considerar que aún hay algo débil y hay ahí sensatez. El reconocer que potencialmente soy un adúltero que todavía no lo ha hecho, pero que podría hacerlo. He aquí la necesidad constante de estar conectados con el cielo. Ahí está la verdadera sabiduría. Por lo tanto, lo cierto es que no puedo odiar a Judas, porque soy como Judas. Me escandaliza su manera de traicionar a Jesús, pero yo lo he traicionado de muchas otras maneras. Yo no me considero diferente a Judas, salvo en una cosa. Yo acepté la gracia que Judas rechazó. Es lo único que me diferencia de él. Lo que intento decir es que para algunos de pronto resulta escandaloso comprender que había gracia para Judas, pero él no la aceptó. El Evangelio dice que cuando Judas se dio cuenta de que lo que había hecho condujo a Jesús a la cruz, ató una soga en un árbol y se ahorcó. Pero queridos hermanos, si Judas, en vez de correr a ese árbol, hubiese corrido a la cruz, hubiese habido gracia para Judas. Si hubo gracia para el ladrón crucificado junto a Jesús, que probablemente pidiera auxilio por miedo a la muerte más que por amor a Jesús, que jamás había podido enmendar todo el daño que hizo, que no podría anotar ni una sola buena obra a su cuenta. Si hubo gracia para él, también había habido gracia para Judas. Si hubo gracia para quien dirigió una campaña de exterminio de cristianos, por un asesino que aterrorizó a la iglesia y a sus familias durante años. Si hubo gracia para Saulo de Tarso, quien más tarde sería San Pablo, el apóstol, también hubiese habido gracia para Judas. Si hubo gracia para la mujer adúltera, que fue sorprendida en el mismo acto de adulterio y no tenía un solo argumento a su favor para liberarse. Si hubo gracia para esa mujer, también hubiese habido gracia para Judas. Y ese mensaje de gracia estaba en esa cena, pero Judas no lo quiso recibir. Solemos muy poco prestar atención a ciertos detalles en la Biblia, pero hay uno que ocurrió en esa cena y es fascinante. En la cultura judía había un acto de honor y era que el que presidía el banquete quería honrar a alguien y darle un signo de preferencia entre todos los demás. Untaba un pedazo de pan en la salsa de la comida y le daba el primer bocado a esa persona que prefería. Y de entre los 12, al que Jesús esa noche le ofreció ese bocado, fue a Judas. Ahora, él no lo hizo inconsciente de lo que Judas le iba a hacer, lo hizo sabiendo lo que él le haría. Pero le estaba enviando un mensaje, le estaba diciendo a Judas, te estoy dando este bocado para que entiendas que aunque sé lo que me vas a hacer, yo te prefiero, yo te amo. Hay una puerta abierta de regreso. Toma este pan y recuerda lo que te estoy diciendo. Pero Judas no lo recordaría y fue y se ahorcó. ¿Por qué corrió al árbol
en vez de correr a la cruz. Esto es muy importante, porque Judas tenía remordimiento, pero no llegó a tener verdadero arrepentimiento. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el remordimiento y el arrepentimiento? El remordimiento siente dolor por las consecuencias del pecado, pero solo por las consecuencias que este pecado te acarrea a ti. Cuando tienes remordimiento por algo que has hecho, en realidad está centrado en tu propio dolor, en tu propia vergüenza. ¿Qué va a pensar la gente por lo que he hecho? ¿Perdió dinero o una relación o te incomodó la vida en algo? El remordimiento se trata solamente de nosotros mismos. Te hace sentir incómodo por la consecuencia de tu acto. Pero el remordimiento no tiene poder para cambiar a nadie. El remordimiento lo único que puede hacer es hacerte cometer locuras, como terminar ahorcándose o lanzándose desde un edificio. El remordimiento lo lleva directamente al infierno. No tiene poder para más. Pero el arrepentimiento es diferente. Es algo muy diferente en el que tú sientes dolor por haber quebrantado el corazón de Dios. Entiendes que no solo ha quebrantado una ley divina, entiendes que lo que has quebrantado es una relación con Jesús. No se trata tanto del dolor de las consecuencias hacia tu persona. Se trata de una pérdida que entiendes que es mayor, es la pérdida de la comunión íntima con Jesús. Por eso el arrepentimiento hace lo que el remordimiento no puede hacer, que es llevarte corriendo deprisa a los pies de Jesús en la cruz. Porque si hay algo que caracteriza el arrepentimiento, algo que lo cambia todo, es esto. En el arrepentimiento, tú tienes enfrente de la cruz y ver a Jesús clavado allí, sangrado, herido, quebrantado, asfixiado de dolor, no solo por lo que los hombres le hicimos, sino también por la agonía que el Padre estaba permitiendo sobre él. Verle allí en la cruz y decir, yo soy quien debería estar ahí clavado. No hay arrepentimiento hasta que uno no tiene ese encuentro dramático frente a Jesús sangrante en la cruz, que es horrible y a la paz hermoso, sublime. Ver a Jesús sangrar en esa cruz, entender que yo soy quien debería estar clavado allí. Si Judas hubiese ido a esos pies, hubiese habido gracia para él. Cuando meditaba en este tema, me puse a reflexionar en esa situación donde yo estaba reemplazando a Judas. Y me veo en ese escenario cara a cara con Jesús, sabiendo quién es Él y quién soy yo. La bondad absoluta frente a la absoluta maldad. Y sé que yo debiera estar allí, clavado a los pies de la cruz y grito, no, Jesús, yo merezco esto. Yo tengo la culpa, es mi vergüenza, pero Jesús me interrumpe con el ímpetu de su amor y me dice, no, Judas, déjame esto a mí, déjame tomar tu lugar, déjame cargar tu pecado, déjame sufrir tu castigo. Y mientras Jesús es quebrantado en esa cruz que yo merezco, su gracia me salpica y me hace un hombre nuevo. Queridos, la gracia es gratuita, pero no es barata. La gracia no le cuesta nada al que la recibe, pero le cuesta todo al que la da. A ti se te da gratuitamente, pero a Jesús le costó cada gota de su sangre. Y a los pies de la cruz es donde entiendes que tu pecado es más grave de lo que jamás ha estado dispuesto a admitir. Pero que su gracia es aún más grande de lo que jamás ha llegado a imaginar. Y algunos de pronto quisieran decir, por favor, ya matiza. Esto da la sensación de que es un poco escandaloso. Queridos, si la gracia no nos escandaliza, entonces es porque casi no hemos predicado de la gracia.
Quiero decir que había gracia para Judas, como hubo y ha habido gracia para grandes criminales en la historia. Y todo el mundo puede ver los monstruos en otros, pero no vemos el monstruo que llevamos. Porque no ha habido un encuentro con la gracia. Porque hasta que no haya venido a los pies de la cruz y diga, yo merezco esto, uno no entiende. Que todos nosotros tenemos un monstruo dentro. Y quizá alguien podría decirme, pero ese tipo de mensaje para Judas y para criminales hay gracia. Entonces lo que me dice es que yo puedo salir por mi puerta y hacer lo que quiera. Porque finalmente Jesús tiene que perdonarme si me confieso con él. Quien llega a tal conclusión ha conocido un concepto, pero no ha conocido la gracia. Porque la gracia no es un concepto que tú puedes violar. La gracia es una persona, es Jesús. Y cuando hablamos de abusar de la gracia, pienso que es algo horrible. Porque no es abusar del concepto, es abusar de una persona. Y si has conocido a Jesús, has visto su mirada de amor por ti, si has visto sus manos horadadas por amor a ti, si has visto su costado abierto por amor a ti, si has escuchado sus palabras y tú aún piensas en ir y violar la gracia, lo que estás haciendo no es abusar del concepto, sino de la persona de Jesús. Y yo solo sé que quien se ha encontrado con Jesús, aunque sigue siendo imperfecto, decide actuar por agradecimiento, no por miedo, sino por gratitud, por reconocer que solo Él puede transformarme en alguien nuevo. Si confieso mis pecados, admitiendo de todo corazón que deseo seguirlo a Él es fiel y justo, porque Él borra todas mis rebeliones y me viste con su manto de justicia y pureza, convirtiéndome en una nueva criatura. Gloria sea a su santo nombre. Amén. Mis hermanos, confieso que esta predicación la había preparado para hacer en la iglesia y la dividí en dos partes. Y dije, bueno, la otra parte quiero hacerla los miércoles, ya que la hermana Norma convino de que vamos a tener reuniones incluso presenciales en la iglesia. Pero nos gustaría que ustedes nos colaboren con su presencia los miércoles, aún por Zoom. A veces aparecemos 2 o 3 únicamente. Y es bueno que ya en los tiempos finales nosotros seamos conscientes de que debemos estar más reunidos. En eso conocerán, dice el Señor, que seremos sus discípulos si nos amamos unos con los otros, si nos congregamos sin ningún fastidio. A veces sé que hay compromisos y respetamos cada uno de ellos, pero nuestra intención es que seamos apoyados más los días miércoles. La segunda parte de esta predicación, quieren saber cómo reaccionó Pedro, cómo reaccionó Juan. La dejamos para el miércoles, hermanos. Que el Señor nos ayude. Amén. Amén, hermano. Amén. Comprado con sangre por Cristo, gozoso al cielo ya voy, librado por gracia infinita, cual hijo en su casa estoy. Por él, comprado con sangre yo soy, con él, con Cristo al cielo yo voy. Soy libre de pena y
Qué bueno. Oremos, hermanos. Querido buen Dios y Padre Celestial, cuán agradecidos estamos por todo lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Porque has puesto la gloria a nuestros pies. Amén. Nos has redimido a través de la sangre preciosa de tu Hijo. Pero venos aquí, aún en esta tierra, Señor. Aún sufrimos, pero en nuestro corazón guardamos esa llama de esperanza, de que un día podremos reunirnos y vernos cara a cara contigo, Señor. Mientras tanto, pedimos, Señor, que tú nos sigas dando fuerza. En los sufrimientos que tenemos a diario, Señor, unos con otros. Pido fortaleza por nuestro hermanito Norge, Señor. Tú sabes por todo lo que él ha pasado, pero él ha sido fiel y ahí se ha presentado. Ha levantado sus manos para adorarte a ti, Señor. Amén. Y todos nosotros, de igual manera lo hacemos. Nos duele la negrura que hay en este mundo, Señor. Y a veces nos distraemos en él de muchas maneras. Pero pedimos, Padre Santo, que seas tú quien entre en nuestro corazón y nos dirija. Nos haga sentir, Señor, que dependemos aún en esta tierra tanto de ti como de nuestros hermanos. Y que podamos sentir el calor, el aliento, el ánimo de que lo que hacemos no es en vano, de que no somos ignorados, porque es tu palabra, porque eres tú el que se manifiesta a través de nosotros. De miles formas mejores tú podrías hacerlo, pero has decidido hacerlo de esta manera. Nosotros mismos debemos testificar de tu gloria. Nosotros mismos debemos llevar este mensaje glorioso. Y sabemos que esta tierra va a alumbrar con su gloria. Y queremos formar parte de ese grupo. Danos el valor, oh Señor, danos tu sabiduría, tu cordura, Señor, y que podamos siempre ser conscientes de aunque somos frágiles, en ti seremos más que vencedores. Lo pedimos todo y lo agradecemos en el mérito único y santo que hay es en tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Gracias, mis queridos hermanos. Gracias, Willy.